creo yo que ese va a ser la madre del cordero. Creo que los acuerdos políticos tienen que incluir a todos. Van a haber torpedos por un lado porque van a querer que le vaya mal. Tenemos a un político encerrado que va a tener también su propia estrategia, que puede ser mala para el país. No sé si a todo el mundo le interesa de verdad y con el corazón cómo le está yendo, porque yo creo que este último gobierno ha sido malo con la gente, o sea, malo de maldad, porque no puede ser que esté pasando lo que está pasando y no tomar medidas mejores, ¿no? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en Voces de Poder, un podcast que estamos desde Santa Cruz de la Sierra con el apoyo del Hotel Los Tajivos, quien nos ha proporcionado esta sala y poder entrevistar a grandes personalidades que hacen de este país un país de oportunidades pese a todas las complicaciones que se pueden dar. Un líder empresarial reconocido en Santa Cruz y en el país es Carlos Kempf. Él nos acompaña hoy en el episodio de podcast Voces de Poder para hablar precisamente a propósito de estos 200 años de vida que tiene Bolivia, los desafíos y los compromisos. Junto a Jimena Beotegui, a quien siempre agradezco la posibilidad de poder entrevistar juntas. Gracias, Jimé. No, gracias a ti, Jimé, y gracias, Carlos. Hemos tenido que venir a Santa Cruz para entrevistarte, para hablar contigo aquí con Voces de Poder. Yo les agradezco a ambas, Jimena. El mismo nombre. Sí. Jimena. Jimena. Pero es un gusto estar acá con ustedes. Muchas gracias. 200 años y uno se pone a reflexionar, ¿no? ¿Cómo estamos como país? Lamentablemente creo que nos encuentra todavía divididos, todavía nos encuentra y aún más en este momento político, económico, con un tejido social bastante dañado y hay una fuerza, un empuje empresarial que sigue apostando por este país, ¿no? Las cosas no están fáciles, los tiempos que vienen son difíciles, pero creo yo que sin un tejido empresarial, privado, fuerte, es muy difícil que podamos salir adelante como país, Carlos. Es imposible. O sea, yo soy un convencido, y lo ves en países, hay que mirar un poco la historia, desde Japón, Alemania, Corea. Corea el año 52 tenía el mismo PIB que Bolivia, el mismo PIB per cápita que Bolivia, increíble el parecido en el mismo año 52. Corea saliendo de la guerra, Bolivia empezando la Revolución Nacional. Veamos los números hoy y es para llorar. Creo que toda la polarización que se ha creado en los últimos 20 años y de tener un tejido social tan desestructurado, tan repartido entre muchas corrientes y todo, han afectado notablemente el desarrollo económico. Creo que el tejido del empresariado en Santa Cruz ha seguido su línea, pero a pesar del gobierno. Y ha sido así, tanto así que lo hemos visto, el último presidente, Luis Arce, el actual, no conversaba con los empresarios hasta bien entrada su presidencia. Y ese es un tema que no se puede hacer. O sea, no, un presidente que de verdad es presidente de todos los bolivianos y que tiene que seguir administrando un aparato estatal, depende del desarrollo económico del país y por tanto del desarrollo que tengan los empresarios. Estamos muy atrasados, creo que hemos perdido 2 décadas muy importantes, lamentablemente. Hemos podido haber desarrollado una base de estructuración económica que hubiera permitido empezar de otro nivel. Hemos caído a una situación crítica desde un punto de vista económico y va a ser difícil salir. Creo que el próximo gobierno tiene el gran rol, y es muy importante, de que el próximo presidente sea un presidente de todos los bolivianos y que podamos volver a establecer nexos y vasos comunicantes entre la parte social, dar soluciones a lo que tiene que ver con salud, educación, que es primordial. Corea lo hizo simplemente invirtiendo en educación. Ese era su lema número 1 durante los primeros 10 años
desde el 52 en adelante. Hacer un plan Marshall de la educación para Bolivia, acompañar con un programa de salud. Otro día un amigo tuvo un problema de salud, claro, se fue afuera, le salió carísimo, se salvó. Yo pregunto, ¿qué hace alguien que tiene una emergencia médica en el sistema hospitalario nuestro actual público? Terrible. A mí me encanta oírte eso, Carlos, porque generalmente nos ven a los empresarios privados, empresarias privadas, siempre hablar de economía y de que estamos buscando una reactivación, pero creo que es muy importante lo que tú estás diciendo, porque en realidad nosotros necesitamos unas reformas estructurales del Estado que incluyan todos estos derechos, que por más de que haya sido un gobierno en teoría socialista y para las masas, realmente salud y educación son dos temas que tienen una deuda histórica en nuestro país con los casi 12 millones de bolivianos. Y si no empezamos a trabajar esas bases estructurales, y como tú lo ves, Chile, por ejemplo, igual, ¿no? Que tiene grandes inversiones en educación, pues después todo escala y repercute obviamente en mejores condiciones de vida. Ahora, como empresario, ¿qué le pedimos? ¿Qué le pedimos en los primeros 2 años al futuro gobierno? A ver, si es solo como empresario, sí, y si hay que poner en orden de importancia, el primer factor es seguridad jurídica. O sea, si nosotros no conseguimos establecer normas jurídicas que se cumplen, independencia de poderes, volver a firmar los acuerdos internacionales de arbitraje y de protección de inversiones con otros países, no vamos a avanzar. Corea y Japón, vuelvo a poner ese ejemplo, o Alemania, comenzaron con inversión extranjera. Si no hay capital en este país para hacerlo, conozco pues empresarios que aplauden con los pies porque mejor que no venga la inversión extranjera porque el país es nuestro. Eso sí que tiene una visión tan corta que no sirve para nada. Entonces, lo primero sería seguridad jurídica. Lo segundo es estabilidad macro. Tal vez primero estabilidad macro y después seguridad, porque sin estabilidad macro, yo tengo una jubilación, la erosión de la jubilación, todo el mundo está ganando la mitad y enfrentando una inflación en alimentos que ya pasó el 30%. ¿Cómo sobrevive esa gente? Yo trabajo, tengo otros ingresos, pero es realmente una pena. Entonces, hay que estabilidad macro. El que dice que no va a ir al fondo, el que no va a buscar, está realmente haciendo populismo nuevamente, porque yo creo que si es que uno trabaja en forma seria, vas a tener que ir al fondo, vas a tener que armar un paquete, y por más que critican que hay que vender, que están vendiendo y nos van a endeudar, la deuda ya está, después de lo que le dejaron a lo que se ha elevado, es un montón. Lo que hay que hacer ahora es tener la deuda reestructurada y con una inyección de deuda para poder salir adelante. Tipos de cambio, etcétera, todas las reformas estructurales. Y inmediatamente todas las leyes sectoriales, estoy hablando como empresario. Una ley para el sector agrícola, una nueva ley tributaria, una ley de protección de inversiones, ley de hidrocarburos, ley de minería, para tratar de establecer condiciones que puedan funcionar. Puedo acotar a servicios financieros. Y exactamente. Sí, porque exacto. Si no acompañamos a la banca que ha estado acompañando la reactivación económica con una nueva mirada, esto también puede desacelerar, ¿no? O sea, olvídate, es el sector más importante. O sea, la banca, y vamos a tener que volver a hablar de aportes de capital, préstamos contingentes a capitalización y un paquete completo de apoyo a la banca, porque lo que viene es el dólar va a estar a tal valor y de ahí vamos a tener que volver a comenzar, ¿no? Entonces, creo que y hay que ser responsable, y hay que decir las cosas como son. O sea, se necesita hacer esto y no inventar o mentir de que vamos a poder mantener la gasolina a tal valor o que vamos a poder prevender cosas, que activos que ni siquiera la Constitución lo permite. Creo que realmente uno tiene ya que ser serio con el país y decirle qué es lo que tiene que esperar. Pero vuelvo a repetir que educación y salud, de verdad tiene que haber un acuerdo
de todos los actores políticos, incluyendo la izquierda, la derecha, el centro, todo, de decir, así queremos que Bolivia vaya. Este es el monto que vamos a destinar a la educación, abrirnos a que nos califiquen universidades, colegios internacionalmente y empezar a competir en ese ranking. Porque si seguimos cerrados, no. Estamos viviendo uno de los momentos más difíciles porque además como país, ¿no? Nuestra credibilidad al mundo entero, el habernos cerrado las puertas, porque si bien es necesario buscar el apoyo del Fondo Monetario, del Banco Mundial, porque solos no vamos a poder salir de esto. Pero tenemos también relaciones internacionales con países muy fuertes que están totalmente deterioradas o dañadas. No tenemos relaciones diplomáticas con Estados Unidos, tenemos una encargada de misión y así la lista es bastante larga. Creo yo que también por ahí es importante que dejamos un camino claro en materia de relaciones exteriores, la importancia de quien tenga que ser canciller o cancillera mujer en este momento es fundamental para poder trabajar con estos temas. No, encauzar eso, coincido, pero 100%. Como estuve en el mundo de agronegocio casi toda mi vida, las negociaciones que se hacían con Pacto Andino, con el ATPDA para textiles, yo estuve en el negocio de textiles también en una oportunidad y he estado mucho tiempo en el negocio de la soya, íbamos en conjunto con ministros y viceministros en esas épocas para negociar condiciones. Nosotros tenemos que abrir nuestra economía, firmar todos los tratados de libre comercio que nos convengan, y obviamente lo que ya dije de los tratados de inversión y de arbitraje, de tal manera de tener inversiones y de poder negociar eso. Y la verdad es que no hay que cerrarse a ningún país que sea con el interés del desarrollo económico de Bolivia y que nosotros podamos elevar el estándar de vida de la población y no solamente PIB per cápita. Nosotros necesitamos un desarrollo humano. Ya lo vimos. ¿Y cómo ves la posibilidad? Porque el nuevo gobierno va a tener que hacer acuerdos, eso ya lo hemos hablado, está totalmente claro a nivel de la Asamblea. Pero también para tener unas medidas de regulación de precios, de estabilidad, ¿no?, del ajuste, posiblemente tenga que hacer también este nuevo gobierno acuerdos con los sectores empresariales. ¿Tú cómo lo ves la posibilidad de llegar no solamente a acuerdos políticos, sino a acuerdos ya comerciales o de precios? Yo pues soy enemigo de los controles de precios. Yo creo que vamos a entrar otra vez a creer que vamos a poder controlar precios y hacer acuerdos de precios. ¿Tú vas a estar dispuesta a tener un dólar que no sea el precio de mercado para la banca? No, pues todo vamos a regular eso, pero mi pregunta más va a que vas a hacer una medida de ajuste, pero hay ciertos elementos de la canasta familiar que necesitan protegerse. Hablaremos del arroz, hablaremos posiblemente del pan de batalla. ¿Tú crees que se van a llegar a acuerdos o vamos a dejar que el pan cueste 50 centavos en una tienda, en la otra tienda un boliviano, o lo hagamos por kilo? ¿Cómo podemos todos contribuir al final a que estas medidas de ajuste tengan un menor costo social, ¿no? Recuerda cómo se manejó la economía en la década de los 90, que pasaron varios gobiernos y todo. Las reglas estaban, el dólar fluctuaba, la inflación estaba controlada. Lo que tenemos que esperar es que, ¿cuál sería el mundo ideal? Que los dos que vayan a la segunda vuelta, porque parece que no va a haber un ganador de primera vuelta, puedan al día siguiente irse a Washington y negociar un acuerdo macro. Si tú negocias algo en el cual vas a poder controlar inflación y vas a poder tener una devaluación racional con movimientos, ya sea crawling peg o algo de mercado, con un bolsín como había antes, la economía se va a ir ordenando. Y cualquier control de precio que tú hagas, esas cosas que son artificiales al final es un boomerang que te puede reventar. ¿Y por qué? Porque abres el espacio para que haya corrupción, para que haya más manipuleo de precios,
para que escondan productos. Creo que eso es lo que daña. Yo prefiero que la vacuna sea dura, pero que funcione y que la gente tenga arroz, tenga aceite, tenga azúcar y tenga gasolina. Claro. Entonces, lo peor es que no haya. Entonces, manipular precios, creo que en ningún lado ha funcionado bien, sinceramente. Los acuerdos políticos son fundamentales para tal vez un poquito la gobernabilidad y tratar de asumir desde la Asamblea Legislativa muchas de las decisiones que sí o sí tiene que tomar el próximo gobierno desde el primer día. El acuerdo empresarial es también importante para saber las necesidades del sector y para trabajar de manera conjunta, salir de la crisis. Sin embargo, en Bolivia la política se mide en las calles. Y creo yo que el impacto va a ser muy fuerte y cuando el país se bloquea, cuando hay el descontento social, los primeros afectados son precisamente la empresa privada, son ciudadanos que queremos de alguna manera seguir trabajando, la cantidad de gente emprendedora que se ve afectada por esto. ¿Cuánto tiempo o cómo podemos trabajar de manera conjunta entre todos para evitar o para tener el menor impacto posible en las calles? Gran desafío. Gran pregunta y gran desafío. No estoy ni en gobierno ni soy político, pero lo ideal sería hacerlo de acuerdo con bases sociales lo más amplias posible, porque si no vamos a tener un descalabro muy grande. Y espero, la gente es inteligente al final del día. O sea, yo creo que la gente tiene que darse, mira lo que está pasando en Argentina. O sea, al final Milei dijo la verdad, trabajó con la verdad y el pueblo todavía lo sigue aguantando y las medidas han sido muy duras y les está costando mucho. Es uno de los países más caros de la región y al pueblo le está costando muelas. Uno viaja a Buenos Aires a hablar con un taxista, lo que ganaba antes, lo que gana hoy, lo que le alcanzaba antes, se le ha subido la luz, se le ha subido el gas, se le ha subido la gasolina. Entonces, creo yo que ese va a ser la madre del cordero. Creo que los acuerdos políticos tienen que incluir a todos. Van a haber torpedos por un lado porque van a querer que le vaya mal. Tenemos a un político encerrado que va a tener también su propia estrategia, que puede ser mala para el país. No sé si a todo el mundo le interesa de verdad y con el corazón cómo le está yendo, porque yo creo que este último gobierno ha sido malo con la gente, o sea, malo de maldad, porque no puede ser que esté pasando lo que está pasando y no tomar medidas mejores, ¿no? Bueno, pero al final del día, y yo también, y con mi sombrero de empresaria y banquera, creo que nos toca a la empresa privada también tejer nuevos puentes, Oriente y Occidente, sacarnos todo ese daño que ha generado esta forma de gobernar, de desmembrarnos, ¿no? Y al final la empresa privada va a tener un rol importante y eso es importante también que lo vean, ¿no? Los futuros gobernantes, porque no solamente es correcto, hay que acudir a toda la inversión extranjera y el apoyo de los organismos internacionales, pero hay una empresa privada como la tuya, como la banca que se ha quedado y que necesitamos un respaldo también para seguir trabajando, ¿no? Ojalá estos políticos que nos han estado hablando de reformas que pueden tomar su tiempo, pero que hasta mientras tengamos la capacidad de contenernos entre bolivianos, justamente para que no haya lo que dice la Jime, un problema en las calles que nos retrase todo lo que el desafío que tenemos que enfrentar, ¿no? Y con líderes empresariales que estén a la altura, ¿no? Los líderes de las instituciones empresariales que estén a la altura de este desafío, como lo tuvieron en la década de los 70 y de los 80, cuando habían problemas de democracia y todo. Tenemos que tener ese tipo de líderes empresariales y seguir trabajando en ese sentido. Dialogar, ¿no? O sea, que nos escuchen, creo que eso va a ser importante y tal vez no una renovación también, ¿no? Ahí yo creo que unas renovaciones en los líderes empresariales, en las cámaras, que vean al país con otra visión, ¿no? Un país que necesita innovación, que necesita inversión, que necesita
Realmente la transformación digital es algo que no solamente deberíamos pensar en el QR del banco, ¿no? O sea, que simplificar las burocracias tan difíciles para la inversión, creo que hay muchos desafíos y bueno, ojalá. Creo que los programas de los candidatos han puesto eso en la mesa, así que espero que sea cumplible. Y terminando con una nota positiva, el potencial de Bolivia es enorme. O sea, agrícola enorme. Claro. Beni, Santa Cruz duplicando, si se hacen decisiones buenas de tecnología, de inversión, de infraestructura, minería, servicios bancarios que pueden seguir creciendo, bancarización. O sea, tenemos muchísimo por hacer y hay gente que está mirando en los países vecinos qué va a pasar en Bolivia, porque aquí hay oportunidades muy interesantes. Entonces, yo lo miro positivo de que hay mucho por hacer, pero se necesita la responsabilidad de seguir tejiendo y eliminando polarización, uniéndonos como bolivianos, que pongan por favor en la casilla mestizo en el próximo censo y vamos a ver que todos acá somos mestizos, todos somos cholos, todos somos mestizos y la gente no quiere hablar de eso y es la verdad, pues, ¿no? O sea, mi bisabuelo vino de Italia y se casó con una portacholeña y si me hago el análisis de sangre, mi hija tiene 20% de indígena, ¿cuánto tendré yo? Capaz que más. Entonces, yo creo que tenemos que hablar con todo eso y decir, oye, no es un tema de raza esto, es un tema de crear una nacionalidad boliviana fuerte, positiva, agresiva en el punto de vista positivo para crecer, con ganas de ir a los mercados internacionales, con ganas de aprender inglés sin vergüenza, porque inglés tiene que ser la segunda lengua de este país, porque si no, ¿qué le vamos a ofrecer a nuestros hijos y nietos? Eso es lo que hay que hacer. En estos 200 años de nuestra amada patria, hemos tenido que pasar guerras para reconocernos. Por ejemplo, la guerra del Chaco. ¿Era necesaria una guerra para saber que en este país habían quechuas, habían aymaras, habían guaraníes? En realidad, han sido momentos muy duros que hemos tenido que pasar para reconocernos. Y no está bien que sigamos enfrentados o esperar situaciones más complicadas para reconocer lo que tú dices. Aquí todos y todas somos parte de este país. No ver al empresariado como un enemigo. No seguir ideologizando la vida de las personas. O sea, si no estás dentro del proceso, eres enemigo. Yo creo que ese es otro de los grandes desafíos, porque al final de cuentas, de esta no vamos a salir solos. Es inminente una convergencia, es inminente el cierre del ciclo de la denominada izquierda o del movimiento al socialismo, es inminente la convergencia y ahí vienen los desafíos. Quitar las ideologías de todo un tema económico, con principios, con reglas, con las cosas claras, y creo que ahí está uno de los grandes desafíos, ¿no? Sacar la ideología, reconocernos, saber que todos somos bolivianas y que de esta salimos todos, creo. Bueno, la ideología tal vez es un poco más difícil de desarraigarla solamente, ¿no? Porque al final hay una tradición en este país de ser un país de izquierda y en los últimos 20 años eso ha tenido unos reconocimientos de derechos importantes que más bien mi mirada es que este nuevo gobierno rescate eso, no diga, bueno, aquí borrón y cuenta nueva, ¿no? Que eso sería un grave error, retroceso. Pero más bien ampliar la base social, ¿no? O sea, tú tienes que, realmente el que venga, como dice Carlos, tiene que gobernar para todos, para todas, y hay que recomponer ese tejido, ¿no? Se han ideologizado las relaciones internacionales. ¿Cómo es posible que una política exterior esté ideologizada, digamos, ¿no? Cuando son políticas de Estado? Y acá también, o sea, yo sentía eso, ¿no? De que en economía, en educación, todos merecemos estar en buenas condiciones, absolutamente todos, que no te priven un sistema de salud. En alguna oportunidad, cuando hubo lo del COVID, y eso yo primera vez que lo voy a contar, cuando voy a hacerme vacunar y abren para periodistas la posibilidad de vacunarse con el COVID, voy y, por ejemplo, yo no estaba habilitada para ser vacunada. Y delante de mí habían como 30 periodistas para hacerse vacunar. Y la instrucción fue, no, usted no, o vaya y pídalo al Ministerio de Comunicación. O sea, te han castigado.
A eso voy, o sea, no sigamos castigando a quienes piensan diferente. Este es un país de gente libre, de gente que puede expresar sus ideas, de gente como la empresa privada que invierte, que sigue creyendo en el país. La empresa privada es la que da más empleo, o sea, ya no satanicemos a las personas. Yo creo que todavía nuestro país tiene mucho para rescatar nuestra vocación democrática y para mí la esperanza está en los pocos días que vienen y espero que eso... Y esos toques de fascismo tienen que terminar. Porque han sido toques de fascismo que hemos tenido y tienen que... No puede ser, no podemos usar ni la ideología ni la política para discriminar de cualquier lado. O sea, eso tiene que ver. Y por eso es que las ideas liberales pegan, liberales de verdad, en el concepto de libre expresión, libre religión, libre preferencia sexual, libre de verdad en todo. Las libertades. Las libertades, no hablando de... y creo que para eso el cambio viene y lo que nosotros tenemos que hacer es demandar a los que vengan a que las cosas se hagan bien. Lucha anticorrupción, que también es fundamental. Totalmente. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Como dice la Jimmy, hemos tenido que venir a Santa Cruz para poder entrevistarte y qué bien poder escucharte y que la gente también te escuche en estos espacios, ¿no? Donde el debate, la dinámica de hablar, de escuchar y mucha gente nos escribe, entonces es importante ver también lo que piensan los empresarios privados. No, además Carlos es un líder, ¿no? empresarial, también maneja los grupos de empresarios como el REF, que al final están aglutinándonos en una inteligencia colectiva donde estamos trabajando todos por Bolivia. Así es un buen círculo. Sí. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a las dos Jimenas. Una con X y otra con J. No, las dos somos con X, claro. Entonces lo he visto mal en algún lugar el tuyo. Muy bien. Gracias. Gracias a ustedes. Carlos Kempf, líder empresarial, reconocido a nivel nacional e internacional, con grandes aportes a la economía del país, hablándonos así, con esa claridad, con ese desprendimiento, con ese amor a Bolivia. Gracias, síganos siempre en Voces de Poder. Estamos desde Santa Cruz con la colaboración del Hotel Los Tajivos que nos permite este espacio para llegar a ustedes. Concexa, protegiendo lo que más amas, siempre a tu lado. Te acompañamos en cada paso para encontrar la póliza que mejor se ajuste a tus necesidades. Concexa, tu corredor de confianza.